Saludos desde Mestalla, qué lujazo narrar un partido en este mítico estadio. Que a nadie se le ocurre desactivar los comentarios, que ya saben Lama y González les perseguimos. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Este partido tenemos al Valencia, que se enfrentará al Athletic. La verdad es que es un lujazo estar aquí y contarles lo que va a suceder en riguroso directo. Con el 19, Acuña. Con el 16, Jesús Navas. Con el 24, el Papu Gómez. Con el 43, Mauro. Vamos, Antonio, que ya tenemos 11 del Valencia. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. Vinicius, junto a Navas por las bandas. Paco, creo que iban a jugar con un solo delantero en la línea de ataque. Al delantero Manolo le va a tocar pelearse con la defensa rival él solito. Antonio Roy, facilítame la alineación del Athletic de Bilbao. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Felipe formará en defensa con Gerard Piqué. Sergio Busquets junto a Iker Muniain en el centro del campo. Y arriba estará José Luis Morales de inicio con el charrúa Maxi Gómez. Te decía, Paco, que no es fácil ser jugador del Valencia. La afición, che, es muy exigente. Hombre, es que están acostumbrados a ganar títulos. Pueden pasar por malas épocas, pero es un equipo al que siempre hay que tener en cuenta. Primera pelota en movimiento para el Athletic de Bilbao. Arambarri. José Luis Gallá. Mete el pie y la recupera. El Cuero cambia de equipo. Gómez. Balón alto al espacio. Centro cortado por Jordi Alba. Asensio. Se le fue, la pierde por culpa del defensa. Arambarri. El Valencia lo está abordando. Mucho cocinas la jugada para que al final no la puedan meter en el horno. La acaba palmando Muniain. Gómez. Jesús Navas con el balón. La conducción de Navas amenaza a los rivales. El Cuero llega al área. Despeja en el centro. Morales. Envío para Piqué. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Digo, y pierden la pelota. Cambio de posesión. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Pero pierden el balón, lo recupera el rival. Deja atrás a su defensor. Combinan con Muniain.
Que tiemble la portería. Jordi Alba. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Asensio. Ahí está Marco Asensio. Y el balón no para de rodar. Que pase también medido. El ataque muere y ahora es el equipo rival quien juega el cuero. Falta a favor del Valencia. Toca para iniciar la jugada. El balón topa con un rival. Morales. El pase es interceptado. Peligro, peligro el Valencia, la carga. O la cortaba o era gol. Descongestiona el juego. Gómez. Por aquí no. Si aprovechan este saque de esquina podrían ponerse por delante. Buen saque, cuero al área. Y ese pitido da por finalizada la primera parte. Hora del descanso. Y el Valencia pone la bola en juego para dar comienzo a la segunda parte del partido. Arambarri. Machis. Se arriesga y consigue recuperar la bola. Encara la portería rival. Gómez. Morales. Gol, gol, gol. Y llegó el primer gol del encuentro. Bueno, vaya miradita, le tienen que estar echando porque el fallo ha sido muy gordo. Le ha dejado el balón en bandeja al rival para que la enchufara. Si marca hasta Manolo y eso es bastante malo. Está el balón otra vez en juego. Recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Arambarri. El Papu Gómez controla. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Pero la defensa ha estado de lujo. Vinicius. Que no, que no, que no. Que no le vas a marcar, que estaba Ter Stegen. Cambio táctico puro y duro. Déjame ver, si no me falla la vista, los dos lados mueven el banquillo, sí. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. El saque de esquina va al área. La defensa rechaza el córner.
Controla ahora el Athletic, a quien apenas se les ha visto combinar en el día de hoy. Pero creo que la ventaja en el marcador debería ser suficiente para afrontar con confianza el resto del partido. Muniain. Ahí lo tiene. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Aquí vemos el gol repetido. Han mascado el tanto a base de paciencia. Qué bien termina la acción, ¿eh? Nada de buscar la rosquita. Tiro raso y con mucha potencia. El gol de cañonero. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2 arriba en el marcador. Gómez. Pelota para Navas. Cuero para Marco Asensio. Ese avance puede ser peligroso. Se marcha Besupar. El árbitro interpreta mano voluntaria. Parecía bien colocado, le daremos la razón. Bueno, pausa en el juego para realizar un cambio, Ruiz. Pues sí, claro. Los dos entrenadores se han puesto de acuerdo y harán los cambios a la vez. Gracias, Antonio. Balón al primer palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Nuestro sobrino os está esperando en recepción. El Valencia busca huecos arriba. Gómez. Ter Stegen deja el balón muerto. Manolo, aún sigo sin entender cómo no ha entrado esa última. ¡Qué paradón del portero! Pase peligroso. Balón para Muniain. El peligro pasa momentáneamente. Han enviado el balón a saque de esquina. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Con el 24, Gómez. Entrará en el terreno de juego con el 3, Zubimendi. Muniain lanza desde la esquina. Despeja el saque de esquina. Muniain. Pase que recibe Busquets. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Vinicius. Rafinha. Borja Mayoral. Ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo. Buen despeje del arquero. Vinicius. Menuda oportunidad de Asensio. Que así me parece, Paco, que no van a sorprender a este portero. Se están mostrando muy inocentes de cara a puerta, Manolo. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuántos añade? 2 minutillos más. Podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. El Valencia sigue empujando y a este ritmo no me extrañaría que marcase pronto. Se termina el partido con derrota del Valencia. En algunas derrotas puedes apelar a la mala suerte, pero cuando pierdes por 2 goles es que algo has hecho mal. Tampoco es que haya sido una hecatombe, pero sí se han visto cosas a mejorar.
Buena actuación la suya en el día de hoy y sobre todo a nivel de equipo. Le pongo buena nota, Manolo. Ha hecho lo que se le pedía, ayudar al equipo hasta con un golito, nada más y nada menos.